Muy bien, hermanos, sean bienvenidos a nuestra clase de los miércoles. Hoy continuamos con el artículo 29 de la Confesión Belga. Es un artículo bastante extenso y no lo vamos a alcanzar a estudiar todo el día de hoy. Solamente vamos a estudiar al menos la primera parte. Artículo 29 de la Confesión Belga, que se titula Las marcas de la verdadera iglesia y en lo que difiere de la iglesia falsa. ¿Ok? Las marcas de la verdadera iglesia y en lo que difiere de la iglesia falsa. Noten que el título nos habla de marcas o notas objetivas que uno puede identificar. Y entonces esas marcas identifican a la iglesia verdadera, pero también identifican a la iglesia falsa. Entonces, es un tema muy importante que debemos entender. Voy a leer entonces la primera sección de ese artículo y luego pasaremos a su explicación. Dice así: creemos que debemos discernir diligente y cuidadosamente, con base en la palabra de Dios, cuál es la iglesia verdadera, ya que todas las sectas que existen en el mundo asumen para sí el nombre de la iglesia. Pero no hablamos aquí de los hipócritas que están mezclados en la iglesia con los buenos, si bien no son de la iglesia, aunque estén en ella externamente, sino que decimos que el cuerpo y la comunión de la verdadera iglesia tienen que distinguirse de todas las sectas que se llaman la iglesia. Hasta ahí. Vamos a empezar. El artículo 27 de la Confesión nos ha enseñado que la iglesia en esencia está constituida por todos los elegidos de Dios. Y entonces la iglesia tiene un aspecto visible y uno invisible. Visible porque podemos ver una congregación local, un grupo de iglesias, una denominación o federación o asociación. Pero es visible en el sentido de que solo Dios conoce perfectamente quiénes son los elegidos. Y el artículo 28, si ustedes recuerdan, nos dice que todo verdadero creyente debe unirse a la iglesia. ¿Lo recuerdan? Aprendimos que ningún verdadero creyente puede estar solo, sino debe hacerse miembro de una iglesia establecida, instituida. Y hoy el artículo 29 nos va a decir las marcas que debemos identificar en una iglesia para hacernos miembros de esa iglesia. ¿Ok? Y es un artículo importante y por eso empieza diciendo que unirse a una iglesia local significa que creemos que existe la iglesia verdadera de Jesucristo. Es un artículo de fe. No lo dudamos.
creemos que hay iglesias verdaderas y hay iglesias falsas. Entonces es un artículo de fe y el cristiano obedece a Dios y busca una iglesia verdadera. Pero noten cómo lo dice la confesión. Creemos que debemos discernir diligente y cuidadosamente. Hay un deber santo del creyente. Si tú ya eres cristiano y como aprendimos debes hacerte miembro de una iglesia, pues no te vas a hacer miembro de cualquier iglesia. Hay un deber santo de discernir. Discernir quiere decir distinguir entre lo verdadero y lo falso. Pero como es un asunto muy importante, no tenemos, más bien, debemos discernir diligente y cuidadosamente. ¿Okay? Diligentemente y cuidadosamente. Debemos ser diligentes. La palabra diligente tiene la idea de que no debemos de ser débiles o flojos o descuidados, ¿verdad? Sino debemos ser diligentes. Entonces debemos orar a Dios para que discernamos diligentemente, seriamente y luego cuidadosamente, con mucho cuidado. La confesión utiliza un verbo que también se puede traducir circunspectamente, que quiere decir que alguien camina alrededor con mucho cuidado, viendo su camino. Y entonces la confesión basada en la palabra nos dice que debemos discernir diligentemente y cuidadosamente. Pero ¿cómo podemos discernir, distinguir entre una iglesia verdadera y una falsa? Y mucho más, ¿cómo podemos discernir una iglesia verdadera para hacernos miembros de esa iglesia? Pues no lo podemos hacer con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia inteligencia, sino que ese discernimiento diligente y cuidadoso debe hacerse con base en la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es aquí donde la confesión menciona una enseñanza fundamental de la fe reformada, que es la sola Escritura. Solo la palabra de Dios, que es infalible, que es perfecta, que es inerrante, es nuestra máxima autoridad, que en ese caso nos va a ayudar a discernir a qué iglesia nos vamos a unir. Entonces, el verdadero creyente, cuando va a buscar una iglesia, lo primero que piensa es: ¿qué me dice la Biblia acerca de una iglesia verdadera? Y debe dejar guiar su búsqueda solo por la palabra de Dios. Eso es más importante de lo que pensamos, porque en la actualidad el 90% de la gente que anda buscando iglesias no se dejan guiar por la palabra de Dios. Solo la Biblia nos dice cuál es la iglesia verdadera. Así dice la confesión. Creemos que debemos discernir diligente y cuidadosamente, con base en la palabra de Dios, cuál es la iglesia verdadera. Lo voy a repetir. Si estás buscando unirte a una iglesia, debes saber lo que la Biblia enseña
acerca de cuál es la iglesia verdadera. Entonces tú no te vas a unir a una iglesia porque te quedes cerca, porque la iluminación está bonita, porque el pastor habla muy bonito, porque ahí va mi familia, porque está en un lugar bonito. Esas cosas no son malas en sí mismas, pero pueden convertirse en malas si pensamos que esas son las marcas de una iglesia verdadera. Tienes que conocer lo que la Biblia dice acerca de la iglesia verdadera a la cual te vas a unir. Y dice, ¿por qué esto es importante? Ya que todas las sectas que existen en el mundo asumen para sí, toman para sí, para ellas mismas, el nombre de iglesia. Cuando Guido de Prez escribió la Confesión Belga, habían muchas iglesias protestantes, además de la iglesia reformada, además de la iglesia católica romana. Y muchas de esas que se llamaban iglesias eran sectas. La palabra secta aquí tiene el sentido de una iglesia falsa. ¿Ok? Así que Guido de Brez, con la confesión, estaba enseñando a la generación de su tiempo que debemos distinguir entre la iglesia verdadera y las sectas. ¿Ok? Históricamente nosotros podemos identificar sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, que son los más conocidos, ¿verdad? Testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día. Pero ahora hay muchísimas iglesias, se hacen llamar iglesias, pero cuando uno analiza con base en la palabra de Dios su enseñanza, resulta que no son iglesias verdaderas. Dice de Brez, ya que todas las sectas que existen en el mundo asumen para sí mismas el nombre de iglesia. Y el día de hoy no es diferente, al contrario, es igual de urgente, porque ahora cualquier persona se autonombra pastor o pastora, peor aún, y se ponen a enseñar en sus casas, que no tiene nada de malo enseñar en una casa, ¿verdad? Se ponen a enseñar en un restaurante o en una escuela y de repente ya tienen su iglesia. Así se llama, se hacen llamar iglesia. Pero eso no quiere decir que sean iglesias verdaderas. Aquí en Shafter, ¿cuántas iglesias hay? Muchísimas iglesias. Es más, hay una iglesia aquí en el pueblo que también es reformada. Y de repente el edificio de al lado quedó vacío y lo rentó un grupo que se llama Iglesia de la Verdad. Y bromeábamos con el pastor, ¿verdad? Porque le decíamos, bueno, ahora sí llegó una iglesia verdadera que se puso junto a ustedes, ¿no? Y lo más seguro es que muchas de esas iglesias no son iglesias verdaderas, o están casi en la línea entre iglesia verdadera e iglesia falsa. Entonces lo que de Brez nos dice aquí en la Confesión Belga es muy importante. No cualquier grupo que se haga llamar iglesia es verdadera iglesia. Y hermanos, este artículo es muy odiado el día de hoy.
La mayoría lo rechazan porque dicen, es lo mismo, no importa dónde vayas. La gente habla así. Se habla de Dios, pues entonces es lo mismo. Y lo que quieren decir es, ay, si no hacen nada malos, no son asesinos y no son ladrones, ¿qué derechos tienes tú de criticarlos a ellos? Y entonces muchísima gente rechaza la enseñanza de la confesión belga. Lo que no se dan cuenta es que no se trata de preferencias personales, no se trata de lo que te gusta o lo que no te gusta. Ya dijimos, se trata de lo que enseñe la palabra de Dios. Si tú no te basas en la palabra de Dios, entonces en realidad tú te estás poniendo encima, por arriba de la palabra de Dios o de Dios. Y le estás diciendo, no me importa lo que digas tú en tu palabra, vale más mi palabra, mi sentimiento, mi preferencia. Entonces, muchísima gente el día de hoy odia ese artículo. Pero si le ponemos atención a la Biblia, cuando vamos a leer la Biblia y la leemos con diligencia y cuidadosamente, nos damos cuenta que el mismo Señor Jesucristo, por ejemplo en el Evangelio de San Juan, decía que Él era el buen pastor. Y está dentro del contexto de que si Él era el buen pastor es porque había malos pastores. ¿Se acuerdan? Él decía, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, oyen mi voz y me reconocen. En cambio hay pastores falsos. ¿Ok? Y luego si seguimos avanzando en el Nuevo Testamento, encontramos que, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El apóstol Juan, y también en sus cartas, nos advierte de que hay anticristos, de que hay gente dentro de las iglesias que no son verdaderos creyentes. Y dice que no debemos unirnos a ellos, ni debemos decirles bienvenidos. Así dice la palabra. Entonces, es muy importante que entendamos que esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia en diferentes partes nos dice allá vamos a un pasaje solamente que se encuentra en Santiago 3. Vamos a Santiago 3. Ahí dice, tras Santiago 3:1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Ya vieron? ¿Cuántos maestros hay el día de hoy que se hicieron maestros y están enseñando herejías, doctrinas incorrectas? ¿Ok? Pero si vamos también a las cartas de Juan, el apóstol Juan, recuerden que está el Evangelio de Juan, pero también están las cartas de Juan al final de la Biblia prácticamente, ¿verdad? Y ahí el apóstol nos enseña acerca de falsos cristianos. Dice en 2 de Juan 1, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, o sea que se opone a Cristo. ¿Ya vieron?
Y luego si siguen leyendo en el versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Ya vieron? Son palabras de la misma Biblia. Hay iglesias verdaderas, pero hay iglesias falsas, hay sectas y hay que tener cuidado. Nuevamente, no se trata de lo que tú pienses, de lo que yo piense, de mis gustos. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y noten lo que dice ahí en Apocalipsis 3. Porque no queremos que nos vaya a pasar eso, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo, cuando dice que sinagoga de Satanás, está en Apocalipsis 3, 9. He aquí dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Pero antes lo había mencionado, ¿verdad? Antes, ¿dónde está? ¿Es la iglesia de Éfeso? ¿Es la iglesia de Éfeso o no? A ver. Si es en Apocalipsis 2, versículo 9, dice, cuando le escribe a la iglesia de Esmirna, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son ¿qué? Sinagoga de Satanás. Pues nosotros no queremos adorar en la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Por eso es importante lo que dice el artículo 29 de la Confesión Belga. Hay muchas sectas que dicen somos cristianos y la gente lo cree. ¿Y saben por qué? Porque no leen la palabra y no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Y la gente lo cree y dice, sí, son cristianos. Pero la Biblia dice, no, no lo son. Y no debemos nosotros llamarlos iglesia. Continúa la confesión. Pero no hablamos aquí de los hipócritas que están mezclados en la iglesia con los buenos, si bien no son de la iglesia, aunque estén en ella externamente, sino que decimos que el cuerpo y la comunión de la verdadera iglesia tienen que distinguirse de todas las sectas que se llaman la iglesia. Esto es muy importante, hermanos, porque estamos hablando de iglesias, de las instituciones, ¿verdad? No estamos hablando de las personas. Porque, por ejemplo, en una iglesia falsa o en una secta, puede ser que hayan verdaderos cristianos que estén buscando la verdad y cuando la encuentran, ¿qué sucede? Se salen de esa secta. Por otro lado también, una iglesia, aunque sea verdadera, no quiere decir que todos los que son miembros de esa iglesia son verdaderos creyentes o que todos se portan perfectamente. No, hay hipócritas, hay falsos creyentes. Entonces, cuando estamos hablando de iglesia verdadera, iglesia falsa, no estamos hablando de las personas, en el sentido de que sea una iglesia verdadera porque todos se portan bien, no. O que una iglesia verdadera signifique todos los miembros son perfectos y todos los que vienen son verdaderos cristianos, tampoco. Porque en nuestras iglesias reformadas hay gente hipócrita, en las iglesias pentecostales pues hay gente hipócrita. Pero el hecho de que haya hipócritas dentro de una iglesia no la hace
una iglesia falsa. ¿Sí entienden? El hecho de que haya hipócritas en nuestra iglesia o en nuestras iglesias no hace que nuestras iglesias sean falsas. Por eso la confesión dice: no hablamos aquí de los hipócritas que están mezclados en la iglesia con los buenos. Siempre ha sido así. Desde que Dios llamó al pueblo hebreo de Egipto, lo rescató, salió una multitud de mucha gente mezclados, hebreos y extranjeros. Y entre los hebreos, ¿todos eran verdaderos israelitas? No. De hecho, la generación que salió de Israel, de Egipto, esa generación murió en el desierto porque Dios la castigó. ¿Ok? Entonces, por eso la confesión dice: no hablamos aquí de los hipócritas que están mezclados en la iglesia con los buenos, si bien no son de la iglesia, aunque estén en la iglesia externamente. Noten las palabras de la confesión. Una cosa es ser de la iglesia, es decir, verdadero cristiano, pero otra cosa es estar en la iglesia sin ser de la iglesia. Es decir, en nuestras iglesias hay mucha gente que son de la iglesia, o sea, pertenecen a la iglesia. Pero también hay mucha gente que están en la iglesia sin ser verdaderamente cristianos. Y la confesión nos da la base bíblica que se encuentra en Mateo 13:22, que habla de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? El sembrador salió a sembrar. Echó la semilla en diferentes terrenos, ¿verdad? Y en el versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. ¿Ok? Vamos a 2 de Timoteo 2:18 y ahí leemos lo siguiente. 2 de Timoteo 2, versículos 18 al 20, dice así: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se ¿qué? Desvían de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Vean, ellos estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia, eran falsos cristianos, hipócritas, se desviaron de la verdad. En cambio el 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. A ver, son pasajes bíblicos que nos muestran que dentro de la iglesia hay hipócritas. Entonces la confesión nos quiere enseñar que cuando hablamos de la distinción iglesia verdadera, iglesia falsa, en realidad no estamos hablando de las personas en primer lugar, sino, dice la confesión, regresando al artículo, sino que decimos que el cuerpo y la comunión de la verdadera iglesia tienen que distinguirse de todas las sectas que se llaman la iglesia. Entonces, cuando hablamos de iglesia verdadera, iglesia falsa, no estamos hablando de la persona propiamente, sino de la institución, de la iglesia instituida, con sus pastores, ancianos, diáconos y miembros de la iglesia. Esa iglesia como institución realmente debe distinguirse de todas las sectas que se llaman iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Nuestra iglesia con pastor, anciano, diácono, miembros de la iglesia, nuestra iglesia,
¿Ok? Aunque nos llamemos iglesia verdadera, aunque nos llamemos iglesia reformada, aunque tengamos nuestra declaración de fe que diga eso es lo que creemos y esté de acuerdo con la Biblia, pero si en la práctica y en la enseñanza no estamos enseñando la verdad del Evangelio, pues entonces en la práctica nos estamos desviando de la verdad. Entonces, aunque cuando vayan a buscar una iglesia, ¿no? Le aconsejas a alguien. Cuando buscas una iglesia, no porque simplemente diga iglesia reformada, es iglesia verdadera. O que diga iglesia de la comunidad o del barrio, no por eso es iglesia verdadera. Tienes que entrar y prestar atención si realmente es una iglesia verdadera. Y si es una iglesia verdadera, no importa el edificio, no importa en qué lugar esté. Si ese es el lugar al que Dios te envía, ahí te vas a congregar, ¿verdad? Dice, ¿alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Cada palabra es importante, ¿verdad? Por eso es importante que cuando te vas a servir en una iglesia, te asegures de que el cuerpo, la comunión, la institución, la denominación en este caso, es una iglesia verdadera. ¿Moisés? He conocido muchas personas, siempre dicen, lo importante es que solo creamos en Jesús. Sí, es lo que dice la gente. Y eso es verdad, pero al mismo tiempo están creyendo en Jesús, pero también al mismo tiempo creyendo en una energía. Exacto. Y no entienden que... Por ejemplo, cuando alguien dice, sí creemos en Jesús, por eso somos cristianos, y les preguntas, ¿y qué crees de Jesús? ¿Crees que resucitó? Oh, no, eso no es importante. Si resucitó o no resucitó no es importante. ¿Serán una iglesia verdadera? No, ¿verdad? Muy buen punto. ¿Manny? No, es como alguien que me preguntó, me dijo, ¿a qué iglesia vas? Dije, a una iglesia reformada. Dijo, dijo, son de esos padres que se salen y se van para otro lado, ¿verdad? Sí. No, dije, es que ahí es toda palabra. Sí. Dijo, pero es lo mismo, dijo, o sea, dijo, Claro. son esos que se salen y hacen sus iglesias reformadas. Dije, no, hay un sínodo, hay unas Así reglas, es. hay un principio, hay un Sí. fin. Dije, pero es toda palabra. Digo, pero igual, digo, no hay una iglesia como la de nosotros que sea grandota, ¿verdad? La iglesia somos Exacto. nosotros, ¿no? Sí, sí. De hecho, eso que dice el Manny es una marca que inventa la gente para decir que su iglesia es verdadera por el tamaño. Si la iglesia es grandota, entonces es más iglesia que las pequeñas. Pero la Biblia en ninguna parte dice eso. No es ni la antigüedad, ni la posición económica, ni el barrio en que estés, no es nada de eso. Sino es, como vamos a ver en un momento, las marcas que la misma Biblia da. ¿Ok? Muy bien. Buenos comentarios. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentarios? Es claro, ¿verdad? Como dice, Es muy claro. dice Marcos 13, 22 también. Sí. Y se levantarán anticristos y falsos profetas. Así es. Marcos 13, 22. Dice allá, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Gracias a Dios que no es posible, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente que es engañada es porque no leen la Biblia, ni saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, como dice la Biblia. Y es simplemente porque digan, cantan muy bonito, o tienen un buen grupo musical, ya eso piensan que los hace una iglesia verdadera. O se dejan llevar por lo que dicen las demás personas, Claro. y no por lo que dice Así la es. palabra. Y es muy, muy importante eso, ¿verdad? Recuerden que al principio los propios hermanos de Jesús no creían en Él. Pero Jesús no dijo, voy a complacer a mis hermanos, entonces voy a hacer lo que ellos hacen, ¿no? Al fin y al cabo que son judíos y son hijos de Dios. ¿Hizo eso Jesús? No, Él no hizo eso. Entonces, lo importante es
que aprendamos cuáles son las marcas de la iglesia verdadera. Y es lo que viene a continuación. Dice, las marcas por las cuales se conoce a la verdadera iglesia son estas. Si se predica en ella la doctrina pura del Evangelio. Ahí está. Si se mantiene la administración pura de los sacramentos como Cristo los instituyó. Y si se ejerce la disciplina de la iglesia corrigiendo el pecado. En breve, si todas las cosas se conducen de acuerdo con la palabra de Dios. Si se rechazan todas las cosas contrarias y se reconoce a Jesucristo como la única cabeza de la iglesia. De esa manera se puede conocer con toda certeza la verdadera iglesia, de la cual ningún hombre se debe separar. Ahí está. ¿Cuáles son las tres marcas que da la confesión? Ahí te lo vamos a ver en la Biblia también. La primera es si se predica en ella la doctrina pura del Evangelio. O dicho de otra manera, la predicación pura, correcta de la palabra de Dios. ¿Ok? La predicación fiel de la palabra de Dios. Eso es bien importante porque en toda la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos la voluntad de Dios. Y si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, van a encontrar una y otra vez, que los israelitas deberían vivir obedeciendo los mandamientos de Dios. Es más, el apóstol Pablo en Romanos 10 dice que la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios, fielmente. Pero si se está predicando incorrectamente la palabra de Dios, ¿van a haber salvos ahí? No, porque no se está predicando el evangelio verdadero. Por eso es cuando uno va a una iglesia, uno escucha con atención, no te impresionas porque el pastor sea así o asado, o grite o brinque. Eso es completamente irrelevante. Escuchas y dices, ¿está predicando la palabra de Dios o está contando chistes solamente? O nada más le está dando vueltas. Pero vean cómo lo dice la confesión. Si se predica en ella la doctrina pura del Evangelio. No dice, si el pastor predica elocuentemente y tiene voz bonita. No dice eso. La clave es que se predique fielmente el Evangelio. Que se predique con fidelidad. Porque puede ser que tu pastor sea alguien que no es elocuente, pero si predica fielmente el Evangelio, eso es importante. Puede ser que tu pastor no sea tan experto como otros pastores, pero si él se esfuerza y predica fielmente el Evangelio, eso es importante. Dicho de otro modo, de manera negativa, tu pastor puede ser muy presentable, bien portado, bien vestido, bien elocuente, pero si niega el Evangelio verdadero, no es un predicador verdadero, es un falso pastor. Y tienes que salir de ese lugar, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Eso no quiere decir que como pastores no nos esforcemos en hablar bien, enseñar bien. Pero lo importante es que como enseñes fielmente el Evangelio. Que la gente pueda escuchar y decir, aunque aburre un poco, ¿verdad? Pero dice lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es importante. Aunque tartamudea mucho,
aunque tose mucho, aunque hable bien despacito como yo, porque mi esposa me dice, mientras más viejo te haces, más despacio hablas. Probablemente sí, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Uno ya no habla tan rápido como antes, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son secundarias, pero si escucho que me está alimentando con el evangelio verdadero, gloria a Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, debes de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Por eso el Señor Jesucristo, como repelió al diablo en la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo le dice a Timoteo, debes de manejar bien la palabra de verdad. Y así podemos amontonar un montón de pasajes bíblicos que nos enseñen, de los cuales aprendamos que una marca de una iglesia verdadera es que se predique fielmente la palabra de Dios. Esa es la primera marca. ¿Cuál es la segunda? Que se administre correctamente los sacramentos como Cristo los instituyó. Eso es importante, como Cristo los instituyó. Los sacramentos que Cristo instituyó son el bautismo en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, cada vez que tenemos la Santa Cena, vemos que 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice, les digo lo que yo mismo recibí, lo que Cristo dijo, lo que Cristo enseñó. Él no estableció sino solamente 2 sacramentos. Entonces, si en una iglesia se quita el sacramento de la Santa Cena o del bautismo, ya no está siendo fiel en la administración.